Yo me metí al vandalismo, a la delincuencia, consumí drogas desde muy pequeño, de los 13 años. O sea, no hay una empresa que te pueda ofrecer rentabilidades fijas. O sea, no, eso no existe. O sea, es muy difícil darlo. O sea, es que el mundo es totalmente variable y volátil. Casi un año y algo más no tenía resultados, hermano. Había quemado muchas cuentas, sí tenía el rango, tenía las personas, estuve apoyando a la gente, logré tener un rango P2000 y todo lo demás. Yo hace 3 años dije que todas las empresas que están actualmente ahorita iban a caer. Una de ellas fue Cifra, otra fue Omega Pro, otras ¿cómo se llama esta empresa? Validus, y también dije de F-Win. Y muchas personas me decían, hoy tengo mi dinero, acá me están ofreciendo tanta rentabilidad. Hermano, va a caer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy súper, pero súper feliz de verdad de nuevo estar acá en mi casa en Lima, Perú. Y la verdad es que Hablando entre Lobos está cada vez entrevistando a más personajes que han crecido en distintas áreas de su vida y tienen mucho éxito y tienen mucho que aportar. Y hoy tenemos un personaje que realmente tiene una gran comunidad, pero además de ello es un personaje para mí muy sabio. Es una persona que realmente he visto su historia, he visto que realmente ha crecido de una manera financiera, crecimiento personal, tiene unos cursos impresionantes y lo tenemos aquí con nosotros, al gran Renato Bryson. ¿Cómo estás, brother? La verdad, muy contento y también muy agradecido. Primero que nada, muy agradecido con Dios que permite que estemos aquí sentados, y agradecerte a ti por la invitación. He estado viendo los videos que has estado subiendo. Es algo que creo que aquí en Perú se necesitaba, que muchas personas puedan escuchar a diferentes personas que han pasado diferentes momentos y etapas en su vida, para que les puedan aportar esa mentalidad que cada persona necesita para tener diferentes resultados. Así que nada, muy feliz y muy contento y agradecido. Qué bonito, Renato. Oye, Renato, vamos a hacer que este momento de aquí, que vamos a empezar a poder tener una conversación, pienses y sientes que solamente estamos los dos y que no existe ninguna cámara. Y vamos a empezar que esto fluya, hermano. Quiero que sientas como si fuéramos brothers y hubiéramos crecido en el mismo barrio, para poder darle a la gente una información real y congruente. Si es que crecimos en el mismo barrio, entonces hay cosas que vamos a sacar fuertes. Hermano, ¿cuál es el primer recuerdo que se te viene a la mente cuando eres niño? El primer recuerdo que se me viene a la mente cuando era niño es cuando hacía malabares en los semáforos. O sea, yo siempre he vivido con mi mamá y con mi hermana. Mi papá se fue cuando yo era muy pequeño, pero siempre de una u otra forma nos apoyaba, pero no había ese incentivo económico que me puedan dar para yo, por ejemplo, yo veía que mis amigos iban al internet o se compraban cosas, sus padres les daban para comprarse, entonces yo dije, bueno, entonces yo lo voy a hacer. Tenía más o menos unos 9 años a 8 años, y con mi amigo agarramos un trapo, me acuerdo que era color rojo, vivíamos por Tarapacá, que es frente al Mall Plaza, okay, por la Colonial, y nos íbamos a un lugar que se llamaba San José y San Joaquín y tocábamos las puertas de las señoras y le decíamos si podíamos limpiar sus rejas o si podríamos ayudarle en algo y que ellas nos den un dinero. Y de esa forma empezamos a limpiar rejas de las casas de las personas. Y también con un palo de escoba poníamos 2 trapos y le poníamos fuego y hacíamos malabares, lo practicábamos en un parque. Y así empezamos a ganar dinero con un amigo mío. Y eso es algo que a mí siempre me impactó, porque no solamente hacíamos eso, sino también recolectábamos botellas de plástico. Por ejemplo, estas botellas de aquí, 4 de estas botellas en las ferreterías nos dan 10 céntimos. Y 2 de las grandes también nos dan 10 céntimos. Entonces, de esa forma recolectábamos en el día como unos 10 soles, 15 soles, y para nosotros, niños de 9, 10 años, era bastante plata. Yo, ¿qué hacía con esa plata? Pues me iba al internet o me compraba golosinas en ese entonces. Entonces, para mí ese es mi recuerdo, siempre lo recuerdo. O sea, siempre recuerdo que me gustó hacer dinero. Siempre me gustaba buscármelas de donde sea, ¿no? Entonces, ese es mi recuerdo. ¿Qué edad tenías? Entre 9 a 10 años. Antes de eso, ¿tienes un recuerdo? Antes de eso, un recuerdo ¿Tu papá en qué momento se fue? No, desde que yo nací.
desde que tú naciste. Sí, claro. Te criaste solo con tu madre. Claro, solo con mi madre. Mi papá venía esporádicamente a cuidarme. Recuerdos con mi papá simplemente pues salidas que teníamos o cuando me venía a recoger en ciertos días específicos, ¿no? Pero no tan marcados en mi vida, ¿no? Pero sí se puede decir que estuvo un padre entre presente y no presente, ¿no? Pero no tengo un recuerdo así de pequeño, así como que, wow, ¿no? Bueno, tengo un recuerdo de mi madre con un cuchillo sacando a mi padre por una pelea que tuvieron, ¿no? Entonces, eso creo que yo tenía unos 7 años, 6 años, ¿no? Mi madre siempre fue una persona que nunca se dejó, ¿no? Nunca se dejó amedrentar por nadie. Me acuerdo que mi mamá era de las personas de armas tomar, ¿no? Qué miedo, porque hubieron ciertas también inconvenientes con mi hermana o problemas en los lugares donde vivíamos y mi mamá peleaba como hombre. O sea, yo le he visto agarrarse boca a boca y agarrar un palo o algo y defenderse. Entonces, siempre recuerdo eso de niño, o sea, la fortaleza que tenía mi madre de no dejarse amedrentar por nadie, ¿no? Wow. ¿Qué pasa, Renato? ¿Por qué es que tú tenías que salir a vender cosas a la calle o a buscarte la vida? ¿Qué pasaba? ¿Qué situación financiera tenías? Obviamente nosotros siempre, o sea, vivimos una etapa donde siempre nos estábamos mudando a varios lugares. He vivido en el Callao, he vivido en San Martín de Porras, he vivido en la Avenida Perú, en Ventanilla, en muchos lugares. Siempre nos estábamos mudando constantemente y yo creo que recuerdo por falta de dinero, ¿no? Entonces, yo salía a vender a las calles o limpiaba o hacía malabares, básicamente por un tema mío, no por un tema de ayudar a mi mamá, sino porque era que siempre que yo, por ejemplo, venía a mi papá y le decía, papá, ¿tienes un sol o 2 soles para comprar? No tengo. Entonces siempre ese rechazo fue como que muy impactante para mí. Y eran muy pocas veces que yo le decía, dame un solo, dame esto, y me lo podía dar. Y mi mamá no le pedía porque mi mamá, bueno, siempre ella nos ha mantenido con lo poco que tenía vendiendo Avon, Ebel, Natura, esos cosméticos, ¿no? Sí trabajó en una aseguradora positiva, pero tampoco era que tenía dinero. Entonces yo decía, en vez de yo estar recibiendo ese rechazo de mis padres de no tengo, yo voy a buscar la forma de cómo conseguirme ese dinero. Entonces desde muy pequeño ya estaba ideando formas o cosas para poder generar dinero. Entonces es por esa razón que yo me iba con mi amigo y nos caminábamos cuadras de cuadras y nos íbamos muy lejos para recolectar botellas o para limpiar casas o para hacer malabares. Wow. ¿Qué se siente no tener dinero? Uf, o sea, yo no he tenido dinero hasta mis 20 años, porque después de eso se pasaron pues momentos muy difíciles a medida de mi crecimiento, porque igual nos seguíamos mudando, yo me metí al vandalismo, a la delincuencia, consumí drogas desde muy pequeño, de los 13 años, ¿Qué ¿no? edad? ¿Eso en qué momento fue? ¿Tú estabas en el tema de los malabares, buscándote la vida de forma honrada, vendiendo Ajá. las botellitas de Sí. plástico? ¿Y en qué edad te metiste a la delincuencia? Ya en ese interín, porque, o sea, vivía en ese, o sea, comenzó como que llevarte una fruta del mercado o llevarte, no sé, como juego y como que hay que quitarle esto a la señora o como que hay que meternos a una tienda y nos sacamos unas galletas y cosas así. Comenzó con algo muy pequeño o como llevándome 20 céntimos de la mesa de mi casa, ¿no? Sin decírselo a nadie. Así comenzó eso. Como que vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, ¿no? Entonces el barrio donde yo vivía era muy movido. A mí una vez me pusieron, tenía 11 años, me pusieron un cuchillo, me quitaron mi casaca. Entonces yo dije, eso nunca más me va a volver a pasar a mí. Me voy a volver más fuerte o no sé, ¿no? Y de esa forma empezamos como que a juntarnos ciertos grupos para como que hacer Defenderse. ciertas cosas, defendernos, exacto, ¿no? Y en ese interín, pues yo ya tenía 11, 12 años y hacíamos ciertas cosas en los mercados, sacábamos cosas, nos llevábamos, no eran cosas muy grandes, ¿no? Porque éramos chibolos, pero de ese juego en juego me fui creando un cierto hábito, ¿no? Que a los
13 más o menos, mi mamá decide que nos mudemos de ese lugar y nos fuimos a vivir al barrio de Cachín, ¿has visto la película Sumare? ¿No? Sí. A Mirones, nos mudamos ahí a Mirones y ahí conocí ciertas personas que eran tranquilas, pero tuve un altercado con un chico que vinieron muchas personas a querer pegarme. Yo tenía 13 años, 13, 14 más o menos, y vinieron como más de 30 personas a querer pegarme, que literal si yo no reaccionaba probablemente me mataban en ese entonces. Entonces me acuerdo que querían venir a defender al chico que yo le había dicho, vete, ¿no? Y lo había insultado, y de una u otra forma me metieron un puñete, yo tuve que correr, y pues vivía traumado en ese barrio, porque donde iba me encontraba uno, me encontraba otro y me querían como que pegar. Hasta que un día me acuerdo que un amigo hizo una fiesta, fui a la fiesta y le dije, oye hermano, pero no van a ir nadie de los que viven allá en Mirones. No, no te preocupes. Cuando estuve ahí, llegaron más de 40 personas, o sea, 40, como se puede decir, pirañas, entraron todo y yo como que me asusté porque me miraron con una cara de que hoy no sales vivo de aquí. Felizmente, yo en ese entonces jugaba juegos virtuales que era Dota y Counter-Strike y esas cosas, y dos de esas personas con las que yo jugaba estaban ahí, y yo los llamé y le dije, hermano, mira lo que ha pasado. Ellos eran de San Juan del Lurigancho, y me decían, te vamos a apoyar, tranquilo. Y hablaron con los chicos, hicieron que yo pida disculpas por lo que yo había hecho, por lo que había pasado. ¿Qué habías hecho? Le había pegado a uno de esos chicos. Yo estaba en una esquina y vino un chico caminando y me quedó mirando así, me miraba. En el Callao, si tú miras mal, o te matan, o te pegan, o te roban o algo. O sea, entonces yo estaba acostumbrado a eso. Me miras mal y te decía como que la palabra, ¿qué chucha me miras? ¿No? ¿Qué me miras? ¿Te gusto o qué? ¿No? Entonces el chico pasó mirando y yo le dije, ¿qué miras? ¿Qué hay? Le dije. Y me dijo, ¿qué? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Que tú no sabes dónde soy. Y ¡pum! Le metí un patadón. Y el pata me dijo, que voy a traer a mi gente. Trae a tu gente, haz lo que quieras. Entonces, él a las 40 minutos llegó con toda esa gente. Y yo me quedé parado y uno de ellos dijo, oye, ¿quién ha sido? Y yo dije, yo he sido, pe. Y ¡pum! Me metieron un puñete. Entonces, ese fue el altercado de la discordia que pasó. Entonces, yo le dije, no, hermano, disculpa, no, todo eso. Y como que ahí apaciguó. A las semanas me los encontré nuevamente en una fiesta y estaban consumiendo drogas. Entonces yo ahí tenía pues 14 años. eh, Agarré y me dijeron, oye, mañana juega la Alianza. Vamos al estadio. Vamos, pues. Y así comenzó. Empecé a ir al estadio, vandalismo, tirapiedra, todo lo demás. Empecé a bajar a su barrio, todo el mundo era normal consumir marihuana. Empecé a consumir marihuana, empecé a consumir, bueno, me empecé a juntar con otras personas que ya era lo peor, consumían pasta básica, o sea, cosas ya, todo tipo de drogas, ¿no? Entonces empecé a meterme ese interín y, y ahí me di cuenta que era como que en mi casa, o sea, yo literalmente no existía, todo era peleas, conflictos. Mi mamá era muy agresiva con mi hermana, muy agresiva conmigo. Entonces yo decidí salir de ahí, ¿no? Y andar en las calles. Y ahí fue donde un día un amigo me dijo, oye, vamos a la nocturna de tal lugar, por ahí podemos jalar algo. Empezó un celular, empezó ciertas cosas. Luego me empezaron a decir, oye, si quieres vender marihuana. Empecé a vender marihuana en mi colegio. Me llevaba un teléfono chiquito, en ese entonces eran unos que jugaba gusanito con esos teléfonos, y me llamaban y yo en el recreo salía y le decía a mis amigos, oh, tira la pelota para el techo. Y tiraba la pelota para el techo, yo me subía para el techo, supuestamente para sacar la pelota, pero ahí yo pasaba la marihuana y de esa manera generaba dinero. Y pues entonces en ese interín vi que me estaba desbandando pues a decir basta, empecé a consumir todo, era como que literal llegaban puntos de mi vida donde mi mamá me decía que era el demonio, porque no tenía sentimientos, no me importaba nada, me valía madre todo, me peleaba con todo el mundo, estaba como que desatado, o sea, desatado, no tenía sentimientos, te podía ver llorar y no me importaba si te hacía daño, no te hacía daño. Entonces, esa fue una de las etapas de mi vida más oscuras que viví. ¿Cómo yo logro salir de eso? Quería practicar artes marciales. Mi mamá no podía apoyarme y mi papá tampoco. Cuando yo tenía ya 16 años, tuve un altercado muy fuerte con mi papá.
me empezó yo ya justo ya iba a terminar el colegio y me dijo que si yo quería plata para llevar a mi casa, eh, que limpie su casa o que limpie las cosas. Entonces un día me mandó a pintar su reja y empecé a pintar su reja y de pronto me empezó a criticar mucho. Y yo agarré la pintura y la tiré todo. Entonces hazlo tú, le dije. Mi papá me tiró como que me quiso golpear, un altercado ahí fuerte. Me dijo, lárgate, tú para mí no existes, se acabó todo, ¿no? Olvídate de mi familia, todo. Y yo con lágrimas en los ojos, recuerdo claramente que le dije, vas a ver que vas a buscarme. Y me fui corriendo. Llegué a mi casa corriendo y mi mamá me dijo, ¿qué ha pasado? ¿Dónde has estado? Le dije, no, a ti no te importa, comida, hay comida, no hay comida. Y habían todos los platos, tiré todos los platos. Mi hermana baja de la casa corriendo. Y dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo le grito, cállate tú, zángana, no trabajas, no sirves para nada. Y ella cae de las escaleras y empieza a convulsionar en mis pies. Empieza así como que, y mi mamá me dice, ¿qué pasa? La has matado, la has matado. Entonces yo, ahí fue como que muy impactante para mí y lo único que hice fue correr e irme. Y me fui. Me fui como 2 días, no estuve en la calle y todo lo demás. Quise matarme, quise suicidarme. Mi mamá no sabía lo que había pasado con mi papá. Todo se juntó y en ese interín un amigo me mete una cachetada, recuerdo, porque me acuerdo que fuimos al Rimac a comprar quetes de pasta básica para llevar al barrio y yo quise tirarme por el río y mi pata me dice, oye, ¿qué haces hoy? Me mete una cachetada. Me dice, ¿qué tienes? Oh, ¿estás loco? Que por aquí y por allá. Le digo, no, ¿para qué vivo? Que esto del otro. Me puse a llorar y mi pata me abrazó y me dijo, tranquilo, todo va a estar bien, que esto, que lo otro. Ya, nos fuimos. Y ahí yo regreso a mi casa por la noche y mi mamá me abraza nada más llorando y me dice, tu hermana ha visto la muerte. Y yo ahí le dije a mi mamá, yo te prometo que te vas a sentir la mujer más orgullosa del mundo. Me dijo, sí, pero tú siempre dices eso, que vas a cambiar y nunca cambias. No, te prometo que así va a ser. Empecé a buscar otras cosas, otras formas y empecé a investigar. Un amigo de mi mamá me llevó a la Universidad San Marcos a un gimnasio, para hacer gimnasio con él. Empecé como que empezar a hacer pesas, todo eso. Y me dijo, oye, arriba hacen taekwondo, me dijo así. Así voy a ver. Cuando subí me quedé sorprendido. Las patadas eran muy rápidas, todo era muy extraordinario, todo era muy sorprendente. Y dije, yo quiero practicar esto. Entonces, no tenía el dinero para hacerlo. Mi mamá me dijo, yo no tengo para apoyarte. Mi papá ya no estaba. Entonces mi mamá me dijo, pero puedes decirle a tu tía de Estados Unidos. Tenía una tía que siempre le gustaba apoyar a todos los sobrinos, pero hubieron muchos sobrinos que la defraudaban porque no cumplían lo que decían. Entonces yo le pedí por favor, le mandé un correo y le dije si podía apoyarme. Ella decidió decirme que sí, que me iba a apoyar. Ella me pagó 6 meses de academia, me pagó el uniforme, todo, y empecé a entrenar taekwondo. Cuando llegué, yo ya llegaba tatuado, tenía mis primeros tatuajes. ¿Ahí qué edad tenías? 16 años. ¿No? Ya estaba por cumplir 17, más o menos. Entonces llegué, empecé a practicar todo el taekwondo y me acuerdo claramente las primeras clases. Me dijeron, quítate el arete, que esto, que lo otro, no puedes entrenar con esto. Y le digo, no, no va a pasar nada. Y de una patada me hicieron sangrar la oreja para quitarme el arete. Ahí entendí muchas cosas y me dijeron, no estás en tu barrio, no estás afuera, así que aquí es diferente. Entonces, de una u otra forma, me empezó a gustar mucho. Cuando llegué era el único cinturón blanco, la mayoría eran cinturones negros, casi la mitad estaban en la selección peruana de taekwondo. Entonces me empezaron a entrenar muy fuerte y ahí fue donde me sentí parte de algo más. Y me empecé a alejar de las drogas, empecé a dejar todo. O sea, fue como que muy radical mi cerebro, empezó a dejar todo eso. Empecé, ya había cumplido 17, saqué mi DNI azul, en ese entonces te dan a los 17, y un amigo me dijo, oh hermano, hay una chambita, vamos a trabajar, habla, ¿quieres? Acompáñanos. Y fuimos a Ranza, Sarita Colonia, a cargar electrodomésticos. Y empezamos a cargar electrodomésticos, me pagaban 50, 100 soles, y así comencé. Casi 4 o 5 meses trabajando ahí, dándole, entre interín de taekwondo, y iba mi mamá, le daba cierto dinero y nos apoyábamos entre nosotros. Y en ese entonces simplemente
ya mi vida estaba cambiando, ya me alejé de las malas influencias, me alejé de esas cosas. Hablé con mi profesor, que hoy en día es como mi segundo padre, ¿no? El Y de él, taekwondo. ajá, el de taekwondo, y él me empezó a apoyar. Me dijo, oye, tú eres muy bueno. Empecé a pelear y casi todas mis peleas las ganaba por nocaut. Entonces me dijo, tú vas a ser muy grande, tienes que seguir, que esto, que lo otro, y me empezó a apoyar. Mi tía me apoyaba bastante también con los pagos, con todo. Me adelantó el cinturón negro. El cinturón negro normalmente tú lo hacías en 4 años. Yo hice el cinturón negro en 2 años. Me lo adelantó porque era muy bueno realmente. Me volví muy rápido, muy explosivo. A los 18 años entro a la preselección peruana. Eh, Fui a muchos campeonatos. Me acuerdo uno de los campeonatos más impactantes que tuve fue en Trujillo, la Copa Maltin Power. Eh, Me tocó pelear la semifinal y la final con uno que era campeón, que había sido campeón sudamericano y el otro también había tenido medallas panamericanas. Eran muy conocidos en la selección. Y yo era un X que nadie conocía. Nuevo. Nuevo, nadie me conocía, ¿no? Y peleé y a los dos les gané por 0. Ahí fue donde empecé a ganar un nombre, porque la gente dijo, ¿quién es este man que nadie lo conoce y ha ganado? Ahí fue ese año donde entré a la selección peruana y ahí estuve por más o menos unos 4 años consecutivos. Mi profesor me empezó a dar el apoyo para yo poder enseñar en academias, ¿no? Empecé a enseñar en diferentes colegios. No tenía una carrera de educación física, pero mi profesor me recomendaba y decía, sí, él sabe educación física. Entonces empecé a estudiar virtualmente, como agendar notas. Entonces yo tenía 19, 18 años y ya estaba como profesor, ¿no? En Ranza, cargando electrodomésticos, yo lo dejé después de 5 meses trabajando de 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, porque cargaba en Sarita Colonia y descargaba en Lurín. Pero lo dejé en 5 meses porque yo empecé a juntar mi dinero y me compré una moto a mis 18 años. Entonces me compré mi moto y de esa manera dije, ya, hasta acá nomás. Entonces de esa forma me empecé a movilizar con los trabajos de mi profesor que me daban en diferentes lugares y empecé de esa manera a empezar a generar mayores cantidades de dinero. Y ahí pues empecé también a anfitrionar, empecé a trabajar de mesero y de muchas cosas trabajaba para generar dinero de cualquier lugar. Pero de una u otra forma, hacerlo de forma legal, ¿no? O sea, sin ya alejándome de todo. Y ahí entró otro reto a mi vida, que fue la ludopatía. Empecé a ganar dinero, pero un día un amigo, me acuerdo de mi cumpleaños, me dice, oye, vamos al tragamonedas. Y me gané 15,000 soles. Era 14 de septiembre, mi cumpleaños era el 15, y esos 15,000 soles fue como que wow, porque nos fuimos a dar un súper tonón, una súper discoteca, y se me quedó eso de que podía seguir ganando. Entonces empecé a ir a cada rato al tragamonedas y la plata se me estaba yendo constantemente. Ganaba mi plata, iba, daba mi casa y se me fue hasta que habrá sido casi como 6 meses que me quedaba sin plata, sin nada, y tenía que rebuscármela de donde sea. Y yo dije, o sea, fue como que una visualización. Yo dije, si no salgo de aquí, me voy a ir a la M totalmente. ¿Qué significa ser ludópata? Ludópata es una persona que, o sea, no se da cuenta del tiempo mientras está jugando. Yo me acuerdo que entraba a las 11 de la noche o a las 10 de la noche al tragamonedas y salía a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. El tiempo se pasaba, ni sé cómo se pasaba. Yo volteaba y era de día. Y era como que toda la plata me la gastaba, sin darme cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba como que de manera automática. Era automático, era jugador compulsivo, ¿no? Entonces era todos los días iba a jugar, todos los días jugaba. Perdía la plata, a veces ganaba, perdía la plata, a veces ganaba. Hasta que yo mismo dije, ok, voy a ir con 30 soles. Si pierdo, me voy. Voy a tener esa fuerza de voluntad de ir con 30 soles. Si pierdo, me voy. Y empecé así, 30, perdía, me iba. Luego 20, perdía, me iba. Así fue como que una terapia de casi 2 meses. ¿Quién te dijo que hagas eso o fue algo personal? Fue algo que, no sé, en mi Intelecto. cerebro vino eso. O sea, muchas personas hoy en día me dicen, oye, ¿cómo hiciste para salir de la droga, de esto, de esto, de esto? Y era porque en mi cerebro pasaban ciertas cosas que yo decía, ok, voy a hacer esto y ya, y voy a tener esa fuerza de irme. Yo perdía y me paraba y me largaba. Y ya no regresaba, hasta el día siguiente. Y así, 10, perdía 10, hasta que fue como que le empecé a agarrar asco.
Le empecé a agarrar asco porque veía que mis amigos ya tampoco iban y decían, no, que eso es una porquería, que esto, que lo otro. Y yo decía, sí, 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 es una porquería, que esto, que lo otro. Sin saber que yo era el que estaba más pegado en eso. Hasta que me fui y bueno, ya pasaron casi 20 años, ya tenía 20 años yo. Empecé a modelar para una agencia de Richard Dulanto, empecé a ir para diferentes lugares, me gustó el tema del modelaje, me empecé a dedicar a muchas cosas, pero seguía con el taekwondo. Hasta que más o menos a los 21 años, como estaba en lo del modelaje, un amigo de la selección me llama, me dice, hermano, estoy posicionando una marca. Y yo le digo, ¿una marca? Sí, cae acá a tal reunión y ahí te voy a mostrar. Y dije, ok, listo. La cosa es que fui y vi jugos y cafés, una marca que se llama Sri, ¿no? Y yo dije, ¿qué es esto, brother? Me dijo, no, que mira, que escucha. La persona que a mí me habla de esa compañía, que era una red de mercadeo, tenía una maestría en ciencias políticas en la Católica, una maestría en marketing en la Lima y era comandante de la FAP. Entonces yo dije, ¿cómo una persona tan estudiada y con todo esto está vendiendo juguitos? Entonces es ahí donde yo digo, ok, hay algo que yo no sé. Y me empieza a mostrar y me habla de $1,000 para ingresar, $600 el paquete pequeño. Yo no tenía la plata, pero le dije, ok, yo voy a entrar y lo voy a hacer. Me gustó. Conseguí el dinero prestado, ingresé y me acuerdo que ahí fue donde comenzó mi vida de aprender a ser vendedor al extremo. Y, o sea, vendedor ya era desde muy pequeño, ya vendía cosas. Pero ahí fue donde me volví un prospectador de personas innato. Fino. ¿Por qué? Porque cuando me mandan a hacer mi lista de personas, me dicen, oye, vamos a hablar a tus amigos. No, mi amigo es esto, mi amigo es el otro. No tenía a quién presentarle, a tu mamá, a tu papá, no. Tenía, porque mi única familia era mi mamá, mi hermana y, bueno, mi sobrino y yo. Ok, no teníamos más. En ese interín empecé a buscar diferentes personas. Bueno, yo tuve un tema con mi hermana, un altercado, después de todo lo que pasó, que yo le dije, oye, tú me llevas 10 años de edad, es momento que tú busques tu rumbo. Yo voy a ayudar a mi mamá. Y con mi mamá nos fuimos a vivir a un cuarto. Y ahí vivimos en ese cuarto por casi 6 años. ¿Qué pasa con tu hermana? Bueno, ella es de otro padre. Ella es de otro padre. Ha tenido muchos temas psicológicos. Los recuerdos que tengo sí son ciertos buenos, pero también hay recuerdos muy fuertes como más de 7 veces intentando suicidarse, ¿no? Sacándola, botando espuma y llevándola al hospital. Ella sí tuvo muchos temas, pero me acuerdo que ella tuvo una pareja con la que se fue y luego yo me quedo con mi sobrino, con mi mamá, nos hacemos cargo y ella se va. Entonces nos quedamos en ese cuarto. Entonces ahí fue como que me hice padre de él, ¿no? Y empecé a apoyar. Y lo único que yo podía pagar en ese entonces era el cuarto en el que vivíamos y nada más. Estaba totalmente quebrado económicamente, tenía deudas y todo lo demás, pero era lo que podía. Vivían más de 6 personas era como una casa donde cada uno vivía en ciertos cuartos y todos compartíamos un mismo baño, ¿no? Una misma cocina, un mismo baño, todo. O sea, para ir al baño tenías que hacer cola, era muy incómodo. Pero era lo que en ese momento podía pagar, ¿no? Y las redes de mercadeo, cuando yo ingresé, empecé a prospectar por Tinder, empecé a prospectar publicando ciertas cosas en mi Facebook y yo le hablaba a todo el mundo, empecé a hablarle a la gente. Yo dije, bueno, los días más importantes de las personas son sus cumpleaños y en Facebook siempre te salen cumpleaños nuevos. Entonces empecé a agregar personas y a todas las personas que tenían cumpleaños yo les decía, feliz cumpleaños, que sea lo mejor de tu vida. Y ellos me decían, ay, muchas gracias, oye, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas? Empezaba a generar interacciones. Al día hablaba con unas 100 personas por lo menos. O sea, literal, 100 a 50 personas. Hablaba todos los días. Me sentaba, iba a la oficina y hablaba con gente. Estaba trabajando y seguía hablando con personas para de una u otra forma conseguir que compren los productos. Clientes. O compren. Ajá, exacto.
yo no me perdía ni una capacitación. Me acuerdo que cuando yo recién llegué, una persona que se llama Mirta Salas me regaló un audio que se llamaba Construyendo tu red de mercadeo con Jim Rohn y me compartió un libro que era Los secretos de la mente millonaria. Yo en mi colegio, brother, era el último, no me gustaba estudiar ni nada. Ni ¿no? leer nada. Nada, pero yo le dije, ¿esto aquí me va a hacer ganar plata? Sí, entonces simplemente empecé a hacer caso. Me iba a todos los eventos y, bueno, me sentaba lo más adelante posible, porque en ese entonces eran los líderes adelante, los otros atrás, pero iba tempranito, me sentaba y no me perdía ni una capacitación, no me perdía ni un evento, no me perdía ni nada. Siempre iba a todas las reuniones, me educaba constantemente, leía libros, escuchaba muchos audios. Ese libro, Secreto de la Mente Millonaria, a mí me cambió la vida literalmente, porque fue la frase que dice, vacía tus bolsillos en tu mente, que tu mente llenará tus bolsillos. Ahí entendí que la única manera de tú poder cambiar tus resultados era metiéndole aquí, al coco, metiéndole mucha información, pero no solamente metiéndole información, sino tomando acción de la información que tenías. Empecé a entender sobre bendecir las cosas y ahí me volví un loco bendiciendo las cosas. Me acuerdo que andaba en mi corredor, en la combi, y veía un Mercedes o veía un BMW y todo, y yo de afuera decía, bendigo a esa persona que lo maneja y bendigo ese carro. Veía las casas grandes y bendecía. Me iba a propósito a las Molinas, a las casas grandes, simplemente para visualizar. Hoy en día, la casa donde el departamento donde yo estoy viviendo, aquí en Malecón, yo me sentaba abajo de esa misma casa donde estoy. Todos los domingos era como ir a la iglesia para mí. Todos los domingos me iba de Mirones, allá me sentaba en ese lugar y miraba el mar. Y me ponía a visualizar todo lo que yo iba a construir. Y no tenía dinero para los pasajes, a veces para regresarme, y me iba caminando de ahí hasta Mirones, literal, o me quedaban 50 céntimos y agarraba una combi, pero me iba pensando y meditando de todo lo que iba a pasar, y mientras miraba yo decía, yo voy a vivir en algún momento en estas casas acá, yo voy a vivir en estos departamentos de acá, y me ponía a llorar, se me caían las lágrimas de emoción porque sabía que así iba a pasar, así iba a suceder, lo tenía tan claro y con tanta certeza. No tenía plata, tenía muchas deudas, pero tenía tanta claridad. Ese libro me había abierto la mente tanto, es como que algo que fue muy poderoso para mí. Entonces, todos los domingos juiciosamente iba ahí. Me pegué mucho a Dios, mucho, mucho, mucho. Empecé a ir a diferentes iglesias, católicas, cristianas, evangélicas. Me empezó a gustar mucho el tema de la alabanza, pero no lo iba por un tema de religioso, sino por un tema más de conexión. O sea, no era por un tema de que yo soy católico cristiano. Ahí empecé a entender muchas cosas. Cada uno tenía sus diferentes ideologías y filosofías de vida y todo lo demás. Pero mi creencia quería ser solamente en Dios y que Él sea como que el CEO de mi vida. Ahí fue donde empecé a escuchar mucho a Joel Osteen, a un pastor. Justo Mirta Salas viaja a Estados Unidos después de casi un año estar ahí dándole y me trae un libro de Joel Osteen. Y era un libro donde tú tenías que leerlo una vez, o sea, una sola vez al día, ¿no? Un devocionario, ¿no? Empecé a leer todo, seguía. 2 años y medio, hermano, en esa red de mercadeo, no tenía resultados. O sea, ¿a qué me refiero? No tenía resultados económicos. No ganabas dinero. Exacto. Pero sin darme cuenta de que estaba teniendo una mentalidad muy brutal. Los altos líderes que tenían grandes rangos, me invitaban, o sea, me llamaban a veces a sus cierres. Decía, Renato, ven para que cierres. Me volví muy bueno cerrando porque uno de mis líderes, en ese entonces, él me invitó a una capacitación con un chico que se llama Fran García, ¿okay? Que tiene un libro que se llama De Balsero a Millonario. Él sale de Balsa, Cuba, y llega a Estados Unidos y se mete a Travel One y se hace millonario en una red de mercadeo y escribe libros. Y él vino a Perú a capacitar a todos los líderes de redes de mercadeo sobre cierres y objeciones. Entonces yo me volví muy bueno, me compré los CDs, me compré eso, en todo lo que era cierres y objeciones. Entonces era como que las cierres y objeciones, después de aprender eso, persona que se sentaba se iba por lo menos con un café conmigo o con algo, pero siempre se iba con algo. Entonces me volví muy bueno en eso, me volví muy bueno llamando. Me acuerdo que con Javier Díaz, que sé que también ha estado acá. Javi. Me acuerdo que en ese entonces decíamos, oye, Yape, hay que hacer llamadas. Y nos sentábamos, nos juntábamos. Javi también estuvo en Sri. Claro, él era un rango muy alto en Sri. Yo era 3 estrellas, él era 8 estrellas, ¿no? Entonces,
yo empecé a llamar y decíamos, ya, ¿cuántas llamadas vamos a hacer? Vamos, 50. Entonces llamábamos así como que, aló, hermano, estoy en el lanzamiento del negocio más importante de mi vida, necesito reunirme contigo, ¿puedes hoy o mañana? Hermano, ¿de qué se trata? Del lanzamiento del negocio más importante de mi vida, quiero mostrártelo, ¿puedes hoy o mañana? Puedo mañana, brother, pero dime qué se trata. Brother, es el lanzamiento más importante de mi vida. Pues hoy o mañana. Ya, mañana, en la mañana, tarde o noche, en la tarde, listo. Te mando la dirección por WhatsApp y ahí te mando todo. Listo. Y así hacíamos llamadas un montón. Me acuerdo que una llamada que me quedó impactante de Javier, que llamaba también lo mismo. Hermano, estoy en el lanzamiento del negocio más importante de mi vida. Necesito que me des una respuesta ahorita. Estoy recontra excitado, decía así. Estoy recontra excitado. Y yo lo miraba y literal el brother hablaba así. Estoy recontra excitado. Dime, brother, ¿qué está con el otro? Porque tú sabes que él es bien energético, Javi ¿no? es, Sí. Entonces la gente era como que ya, sí, ya, listo. Y era como que juntarme con él y juntarme con personas que eran con una energía fuerte me incentivaba más a seguir llamando. Y yo llamaba, no me importaba, podía estar sentado en un Starbucks con un montón de gente y yo llamaba así, con una actitud y me importaba lo que me diga la gente. ¿Por qué? Porque hubo una frase de una persona que me dijo, yo le pregunté, ¿cuál es una de las frases más impactantes para poder tener riqueza o para poder generar dinero? Y me dijo, importaculismo, Renato. ¿Cómo así que importaculismo? Y me dijo, mira, Renato, al pobre le importa mucho lo que diga la gente y al rico le importa un culo lo que diga la gente. Por eso el pobre seguirá siendo pobre y el rico seguirá siendo rico. Así que a ti te valga madre, te importa un culo lo que diga la gente. Tú solamente anda por lo que quieres, por tus objetivos, por tus metas y que no te importe nada. Ahí entendí, claro, el man tenía los resultados que yo tenía, ganaba mucho dinero, manejaba el carro que yo quería, simplemente yo me convertí en un hacer caso. Yo hacía caso en todo. 2 años y medio, después de 2 años y medio después, a mí, bueno, Javier se fue de esa red y él me habla sobre Forex. Él me comparte la oportunidad. Yo estaba indeciso si entrar a Forex o ir a una compañía de brasilera. Hay una pregunta que te quiero hacer, Renato, porque me acabas de contar gran parte de tu vida de una manera energética. Me has hecho acordar mucho a la entrevista de Javier. Okay. Brother, muchas personas en estos momentos, al escuchar tu historia, se están inspirando de una manera muy fuerte, porque hay muchas personas que están viviendo lo que tú has vivido. Que de pronto ellos ahorita pues están de repente con pasta básica, de repente son vándalos, de repente se quieren suicidar. Y pues es importante de pasar a esa parte, porque sé que eres un duro en el mundo de los mercados financieros. Quisiera preguntarte, ¿qué se siente ser vándalo? Mira, hoy en día entiendo que esas personas en su casa no los hacen ser parte de nada. Cuando tú mismo dices vandalismo de masa, es una masa de personas que te hacen ser parte de algo. Que aunque sea malo o lo que sea, te hacen ser parte de lo que no eres en tu casa. Te escuchan, se ríen contigo. Puede ser de que le robaste a alguien o de un consumo de drogas o lo que sea, pero de una u otra forma te sientes escuchado. En tu casa no te sientes de esa forma, más que todo porque hay separaciones o problemas con los padres. Entonces, ser un vándalo es simplemente llenar ese vacío que no hay en casa. Y obviamente es feo, porque es de manera automática e inconsciente. Es esa falta de amor que no tienes en casa y la encuentras, entre comillas, en la calle. Por simplemente el hecho de que hay personas a tu alrededor diciéndote, bien, lo hiciste, que esto, que lo otro. El reconocimiento. Exacto. Como ser parte de algo. Exacto. La vida se trata de eso. Cualquier cosa que estés viviendo en este momento, seas drogadicto, ludópata, borracho, te metes con diferentes mujeres o lo que sea, es porque estás llenando un vacío de algo. Y eso es porque te estás sintiendo parte de. Esas personas que están en las discotecas malgastando su dinero, también consumiendo drogas y con muchas mujeres, es porque básicamente no se sienten escuchados, no les han dado el amor suficiente, han tenido diferentes problemas, han sido engañados o diferentes conflictos, pero cuando están en la discoteca tú eres el rey. Wow, tú eres el que para el trago, tú eres el que pone esto, entonces todas las mujeres están ahí. Pero en el momento que dejas de poner eso, nadie va a estar contigo. En el momento que te enfermas, nadie va a estar contigo. Así que si hay alguien que está escuchando esto,
y haces ese tipo de cosas, te invito a que reflexiones, porque la vida no se trata de llenarle a alguien, sino de llenarte tú, pero con cosas que no te estén destruyendo, cosas que de una u otra forma te hagan crecer. Y por eso a mí las artes marciales me sacaron. Y para mí el deporte es lo que te puede ayudar muchísimo a poder salir de esas cosas. ¿Por qué? Porque empiezas también a conocer un grupo humano que de una u otra forma se convierte en tu familia, pero de una manera sana, de una manera que te incentiva y te motiva a crecer. Y de una u otra forma empiezas a tener disciplina y diferentes hábitos buenos. Por más que de repente alguien me diga, no, pero también si yo me meto al deporte también estoy llenando un vacío porque me falta algo. Sí, pero es algo sano, es algo bueno. ¿Me dejo entender? Entonces estás como que limpiándote y de una u otra manera creando hábitos que entiendes que te van a llevar a diferentes resultados y no a estar preso, muerto o enfermo. Con el tema de la marihuana, Renato, ¿tú estás de acuerdo con la legalización de la marihuana? Yo creo que en la vida existen todo tipo de opciones. Entonces, la marihuana, pues al fin y al cabo, es una de las drogas con menor, ¿qué te puedo decir? No es un químico, es una planta, ¿ok? Natural. Exacto, es natural. Entonces, no es como que estén legalizando la coca, es diferente. O sea, no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo. Lo dejo al libre albedrío de las personas. Entonces, yo creo que de una u otra forma legalizar la marihuana hace pie a que esa persona que consuma marihuana legalmente pueda darle pie a que consuma otro tipo de cosas. Y también eso puede ser devastador. Entonces, pero ahora, si hablamos de legalización de marihuana para personas que están enfermas, como utilizar el aceite de cannabis y otras cosas más, para esas personas sí son buenas. Les ayuda a que aumente su alimentación, les ayuda a que le quite los nervios. Entonces es un pro y un contra de todo. Claro. Entonces yo creo que en esta vida todo tiene un balance y hay que entenderlo. Que nada es a un 100, todo va a un 50, ¿no? Más que todo cuando se tratan de esos temas de vicios autodestructivos, que tú no sabes lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, por eso es que ando en ese limbo de bien y mal, porque hay personas que sí le hacen bien y hay personas que eso hacen que llegue a otros niveles de consumo de drogas o a venderlas también. Renato, me contaste que estoy deslogando toda la historia que me contaste y haciéndote preguntas para que las personas se puedan beneficiar con esto. Microcomercializar drogas a la edad que tenías, ¿era normal? No, obviamente que no. O sea, lo que iba a pasar es que si, por ejemplo, me agarraban, pues, vendiendo marihuana, pues obviamente iba a pasar un proceso investigatorio y probablemente iba a caer un reformatorio. O probablemente me iban a dar una advertencia. Y porque era menor de edad, ¿no? Entonces, como que la ley ampara al menor de edad. Por eso que hay tantos menores de edad que roban y matan y todo lo demás, y a 1 año, 2 años lo sacan. ¿Pero era normal para ti? ¿Era común? ¿Tus amigos lo hacían? Exacto. Ahí es donde te hablé la primera parte de llenar ese vacío. Vender marihuana en ese entonces era como que normal, no lo vi malo, porque tú lo ves malo cuando ya encuentras las consecuencias, cuando ya te agarra el policía, cuando ya, cuando, no sé, tu padre se dan cuenta y empiezan a llorar y empiezan a sufrir por lo que hiciste. Entonces ahí como que, despiertas de la hipnosis de supuestamente de que lo que estás haciendo estás bien. Entonces, obviamente no era normal. Ok. Mira, Renato, esta pregunta se la he hecho a muchas personas, porque muchas personas de las que he entrevistado, realmente, no todas, pero sí bastantes que entrevisté, han pasado por esto. ¿Qué se siente querer suicidarte? Bueno, es algo como que estás en una caja encerrado y sientes que solo te quedan 1 hora para seguir respirando. Y dices, no encuentras salida, nada. No tienes salida, no tienes opción.
Están amarrados tus manos, están amarrados tus pies y el aire se va a acabar. Así te sientes cuando te quieres suicidar. O sea, sientes mentalmente que la única opción es morir, que no hay otra opción a avanzar. No sabes si no tienes opción a ir adelante o atrás, simplemente es morir y morir. Pero cuando aparecen esos ángeles, en ese entonces que me vio mi amigo, porque fue algo como que mi amigo se estaba yendo y de pronto regresó por algo, y te mete esa cachetada, te das cuenta que, ¡boom!, solamente necesitabas estirar tu mano y la caja se abría. Por más que estés amarrado, arriba estaba abierto y ibas a encontrar aire. Entonces, es eso. El que quiere suicidarse es porque siente que no encuentra escapatoria y está en un estado de terror extremo y que dice, prefiero morirme y aquí quede todo. ¿Se podría decir que tu amigo te salvó Sí, de no matarte? sí, porque fue como que en ese entonces tú estás como que simplemente me mato, no me mato, me mato, no me mato, me mato, no me mato. Y de pronto viene alguien y te dice, ¡ay! Y tú sales de ese estado, rompes ese estado y automáticamente empiezas nuevamente a racionalizar de lo que estás haciendo y te entra nuevamente el miedo. Y es como que reaccionas. ¿Qué es el miedo? Para mí, simplemente el miedo son pensamientos e ideas que uno mismo se va creando de acuerdo a ciertas circunstancias de su vida, que al final no sabemos si son ciertas o son falsas, pero son cosas que nosotros nos creamos. Pero hoy en día he entendido que siempre va a haber miedo. A medida que vas creciendo, vas desarrollándote, van a haber diferentes tipos de miedo. Y para mí el miedo es lo que nos ayuda verdaderamente a accionar, o a movernos, o a salir de esa zona de confort. Hay personas que utilizan el miedo para quedarse estáticos y otras personas que utilizan el miedo como combustible. Yo en este caso hoy en día lo utilizo como mi combustible. Cada vez que siento miedo, me pregunto ¿para qué estoy sintiendo esto? ¿O en qué me ayuda esto? Y de esa manera empiezo a encontrar respuestas y digo, es que tengo que mejorar tal cosa. Hoy en día la gente piensa que el miedo es malo y al contrario, el miedo es bueno. Solo tienes que aprender a utilizarlo como tu mejor aliado. Fantástico. Renato, te quedaste en lo de Forex. Sí. Cuando Javier me presenta lo de Forex, yo... Como tipo Wall Street. Vino Sí, el me vato dijo ese, Forex y yo, hermano, no entiendo nada, ¿no? Y me explicó todo. Igual yo viajé a Brasil, le dije cuando yo regrese de Brasil voy a tomar una decisión porque fui a Brasil a ver una compañía, un evento de 40,000 personas en Brasil, una locura. Pero regresé y decidí, voy a hacer esto. Pero en ese entonces yo quería saber las partes legales. Entonces me junté con otro Javier, que es uno de mis socios actualmente, que él es abogado. Me habló sobre el tema de Forex, me explicó todo y me dijo, bueno, trabajemos juntos. Hablamos con Jason Brown, que es un man de Estados Unidos, me lo puso en videollamada. Tremendo vato. Sí, me dijo, vamos a llamar juntos. Alex Morton estaba a punto de entrar a una conferencia, también lo llamó en videollamada. Ese man me recontra super cerró, porque ahí mismo me dijo, hermano, espérate. Me acuerdo que nos fuimos a una sanguchería, El Enano, que está por acá, por Miraflores, y me dijo, espérate, vamos a llamar a estas personas para que sientas el apoyo, para que veas con los que yo trabajo. Entonces me llamó a Jason me habló, Alex me habló, y me dijo, estoy a punto de entrar en tarima porque mi amigo me traducía todo lo que decía, y te voy a apoyar y vamos a hacer esto juntos, vamos. Va. Y dije, ok. Alex ni siquiera lanzaba. No. En el pre-lanzamiento. Ajá. Él estaba en el backstage, estaba atrás, iba a salir a tarima y me llamó así rápido, una llamada de 1 minuto y me super cerró. Y yo le dije a Javier, ok, vamos a hacerlo juntos, hermano. Le di la mano en ese entonces. Yo no tenía la plata para ingresar, número 1. Número 2, tenía un Samsung J1 con la pantalla rajada. Número 3, no tenía laptop ni computadora. Entonces yo simplemente dije, lo voy a hacer. Pero yo, ¿qué hacía? Trabajaba de 7 de la mañana a 9 de la noche como profesor de artes marciales y luego me iba a la Universidad de San Marcos a jugar Dota y Counter-Strike. Entonces empecé a cambiar. ¿Qué tan bueno eres en Dota, brother? Sí, jugaba muy bien en Dota. Me llegaba a auspiciar la universidad. Al frente de la Universidad Católica había... ¿Sabes por qué te pregunto por Dota?
¿Por qué? Porque soy dotero, pues. Ah, ya, ok. He sido ese del 5 versus 5 y con los brothers Exacto. y esto, y qué héroe vas a hacer, vamos a hacer una puta Es un juego estratégico. Demasiado. Yo tenía un clan, llegué a jugar para Arctic, ¿ok? Solo los doteros van a entender que es un clan. Bueno, un clan es un grupo de 5 personas que se juntan y se enfrentan entre otros, ¿no? Entonces yo sí, o sea, me iba a jugar. Hoy en día las personas con las que jugaban Dota en ese entonces conmigo, bueno, cuando era más chibolo, porque yo juego Dota desde que tenía 13 años, ¿ok? Hoy en día hay varios de ellos que han ido al International y están ganando muy buen dinero. Pero bueno, X. La cosa es que yo cambié mis horarios de jugar Dota a empezar a leer las gráficas en la cabina de internet. Empecé a leer las gráficas, empecé a estudiar en esa cabina, me quedaba hasta la 1 o 2 de la mañana estudiando. Pasaron como unos 3 meses, yo tenía ese interín de ir y seguir aprendiendo ahí. El celular no me ayudaba tanto. Porque ¿Quién te pagaba el curso? Yo le pedí prestado dinero al que cuidaba carros afuera de mi casa, porque yo no tenía el dinero. Y entonces para ingresar a la academia, yo le dije, hermano, préstame dinero, que esto, que lo otro, y me prestó 850 soles, en ese entonces estaba la academia más o menos $235, ¿ok? Entonces yo ingresé a la academia, empecé a estudiar, luego me hice P600, un rango de ahí en la del esto, me hice P600 en una semana, súper rápido, ¿ok? Entonces como Jason empezó a ver que yo empecé a generar un liderazgo, empecé a generar un grupo. Yo el siguiente mes lo único que hacía era mis dosis gratis, ¿ok? Dosis gratis. Había esto que tú tenías 2 y tu academia gratis. Entonces yo siempre tenía mis dosis gratis. Ya esto es algo que la gente que ha trabajado conmigo se da cuenta, había momentos que ya no podía generar mi dosis gratis porque creo que cuando comprabas tu Ivy, tu Ivo, ya no podías generar ese dosis gratis. Entonces yo inscribía a personas y le decía, yo te inscribo, pon acá tu código, toda tu vaina. Entonces yo ingresaba con sus cuentas y de esa manera estudiaba porque no tenía para pagar las mensualidades, que era $175, solamente los $15 del Ivo. Claro. Y de esa manera empecé a tener muchos retos con el tema de los pagos. Yo recién gané mi primer cheque ahí después de 6 meses, porque no me llegaba la tarjeta Paylution de ese entonces. Todos mis socios sí estaban cobrando los rangos que tenían. Y yo empecé a estudiar, me empezó a gustar mucho el trading. Yo me acuerdo que empecé a educar a las personas de mi grupo en la cabina de internet. Yo me acuerdo que yo hacía los Zoom y al costado, tú sabes cómo son los doteros, ¿no? Entonces yo escuchaba que decían, oh, hijo de tal, y se insultaban a la madre y yo volteaba y le decía, el próximo que insulte a la madre o grite, le pego bien duro, decía así. Entonces la gente de una u otra forma ya me conocía y yo empezaba con los Zoom y decían, Renato, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Sí, todo bien. La gente pensaba que yo hacía los Zoom en mi casa, sin darse cuenta que yo hacía los Zoom en una cabina de internet. Puta, qué tal historia. Donde la gente, brother, se insultaba a la madre y todo, y como me conocían y sabían lo que yo hacía, el ambiente del Dota es tuve una pelea una vez con un chico que le dije, brother, ¿te puedes callar? ¿Qué estás hablando? No me quiero callar. Pues bueno, hubo un conflicto y una pelea. El Zoom de espera se fue 15 minutos después, hasta que, brother, junté un dinero y me compré mi primera laptop Sony Vaio en Santa Leticia. No sé si conoces Santa Leticia. Es un lugar donde venden cosas robadas, ¿ok? Donde la gente va con sus cosas robadas y la deja. Esa laptop me costó 300 soles. Me pude comprar esa laptop y ya no iba a la cabina de internet, ahora iba a mi casa. Y por ahí empecé a estudiar. Después, al paso de 3 meses más, 4 meses, me compré una Lenovo. Y así, empecé con ese interín. Casi un año y algo más, no tenía resultados, hermano. Había quemado muchas cuentas, sí tenía el rango, tenía las personas, estuve apoyando a la gente, logré tener un rango P2000 y todo lo demás. P2000 es $2,000 mensuales. $2,000 mensuales, ¿no? Entonces, no tenía los resultados, quería rendirme. Yo le dije a mi mamá, me acuerdo, le dije, oye, ¿por qué mi sobrino no hace trading conmigo? Y me dijo, ¿cómo va a hacer trading si tú no tienes resultados? Mira dónde vivimos, mira dónde estamos, aún no cambia nada. ¿Tú crees que tu sobrino te va a hacer caso? Mi mamá me dijo eso y fue muy fuerte para mí. Entonces fue como que yo dije, puta madre, ni mi mamá confía en mí. Y era como que me estaba derrumbando. Ya no quería hacer nada, quería tirar la toalla, literal. O sea, ya el rango se me había caído, no tenía dinero, seguía igual, solo tenía conocimiento de trading. ¿Y te acuerdas el libro que te dije que me habían regalado de Joel Osteen? Ese libro lo había dejado de leer durante mucho tiempo. Mi mamá me acuerdo que salió al mercado
Y yo empecé a buscar ese libro como loco en la casa. Lo encontré, estaba lleno de tierra y dije, Dios, háblame a través de este libro. Hice el libro así, puse el dedo y decía fe inquebrantable. Y decía claramente, estés viviendo lo que estés viviendo, estés pasando lo que estés pasando, mantente firme, que eso que tanto estás buscando está a punto de llegar. Eso fue algo que caló, automáticamente se me cayeron las lágrimas, me arrodillé y le dije, Dios, solo dame una oportunidad, por favor, para demostrarte que voy a ayudar a muchas personas. Voy a demostrarte que voy a ayudar a mucha gente. Estaba llorando, ya no quise rendirme, y después a eso empezaron a llegar ciertas personas que me empezaron a compartir cierta información. Empecé a hacer las cosas bien en el trading, ya no me comí la idea de sacar porcentajes grandes semana tras semana, empecé a hacer las cosas correctas, comencé con un dinero de $300 nuevamente, después de haber quemado casi 8 cuentas, $300, pasaron como unos 5 meses después, esos $300 los convertí en 1,250. Hice mi primer retiro, lo primero que hice fue comprar comida. En mi frigider, mayormente a veces no había comida y mi mamá se iba a la casa de mi tía a comer, o yo me iba a veces a la casa de mis amigos, los visitaba y me decían, Renato, ¿quieres comer? Sí, claro, sí, porque a veces no había. O comíamos mi plato preferido hasta el día de hoy, tallarines con mantequilla. Comíamos muchos tallarines con mantequilla, pero era lo que había nada más. Después de esa ganancia yo dejé cierto dinero ahí, pasaron 6 meses después, generé una ganancia de $8,000 y empecé a crecer esporádicamente, fue algo como que mágico, empezaron a llegar más personas, oportunidades, situaciones. Yo seguí educándome, nunca paré de educarme, nunca paré de crecer, siempre seguía. Decidí mudarme con mi mamá, nos mudamos. Después de ese cuarto decidimos irnos a una casa, ¿no? Donde mi mamá en ese interín me dijo, hijo, yo nunca pensé salir de ese cuarto, siempre pensé que nos íbamos a quedar ahí. Gracias, ¿no? Mi mamá me abrazó, se puso a llorar. Eso me generó una nueva creencia más de decir, yo sí puedo, voy a lograr cosas grandes. Empecé a auditar mi cuenta, empecé a generar otras ganancias, empezamos con Mario y con Javier, empezamos a generar una alianza. Javier se volvió educador de la academia. Javier Vázquez. Ah, tu otro brother. Ajá, se volvió educador de la academia. Luego, unos meses después, él habla con el corporativo para que nosotros nos hagamos educadores. Logramos ser educadores. Mario y yo estábamos en un mismo canal. Todo empezó a cambiar. Pues en esa academia, en ese entonces, habían más de 250,000 estudiantes. A las clases se conectaban 20,000, 30,000 personas. Yo vi tus clases. Sí, qué chévere. Entonces, se conectaban muchas personas a las clases. Y empezamos a generar ciertas ganancias, empezamos a generar un grupo mucho más grande, empezamos a enfocarnos en crear otras cosas. Yo siempre le decía a Mario, Javier, le decía, brother, de acá a 3, 4 años van a aparecer muchas empresas de estas. Esta empresa probablemente vaya a caer o no lo sé. Van a aparecer muchas pirámides, muchas estafas, muchas cosas porque la información se va a empezar a expandir. Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer otras cosas. Empezamos a trabajar con alianza con los brokers. Ahí tuvimos el pensamiento de crear nuestro propio broker, crear nuestros fondos de inversiones y todo lo demás. Hoy en día, pues después de todo ese tiempo, lo hemos hecho, ¿no? Creamos nuestro propio broker, creamos el fondo de inversión. Y en ese interín siempre nos mantuvimos ayudando a varias personas, ¿no? Ayudé a mi mamá, ayudé a mi hermana, y pues simplemente fue a base de no rendirme. O sea, porque ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tirado la toalla en ese entonces que ya me sentía quebrado? Creo que no estaría aquí. Estarías como profe. Estaría como profe de taekwondo, exacto. Oye, te quiero preguntar algo. ¿Cómo detectar una estafa financiera? Es muy sencillo hoy en día para mí, ¿ok? Y para hacerle entender a las personas, no hay una empresa que te pueda ofrecer rentabilidades fijas. O sea, eso no existe. O sea, es muy difícil darlo. O sea, es que el mundo es totalmente variable y volátil. Entonces nadie te puede decir, te voy a dar, no sé, 20% mensual, 5% mensual todos los meses. Hay algo ahí. Hay gato encerrado. Y si fuera así, y mucha gente mete dinero, en algún momento eso va a explotar,
¿no? Muy aparte el tema legal, muy aparte, o sea, son dos cosas, ¿no? La rentabilidad fija es algo que te tiene que asustar. El tema legal, o sea, ¿qué están haciendo con tu dinero? ¿No? ¿Dónde está tu dinero? Que te digan qué está pasando con tu dinero, ¿no? Y básicamente para mí son esas dos cosas más importantes. O sea, que te ofrezcan una rentabilidad fija, que no sepas qué están haciendo con tu dinero y tú estés ofreciendo algo sin saber dónde está tu plata. Y te estén diciendo, no, sí, estamos invirtiendo, no sé, en bienes raíces, estamos invirtiendo, no sé, en tal cosa. Y tú no sabes si es real o no es real. Claro. Entonces yo creo que justo estoy leyendo, porque antes lo había escuchado, El hombre más rico de Babilonia. Había escuchado el audio hace 3 años, hoy en día estoy leyéndolo y el libro me lo estoy comiendo porque son puras historias. Y es muy chévere. Y uno de los principios de ese libro del hombre más rico de Babilonia habla sobre que después de pagarte a ti mismo, porque es uno de los primeros principios más importantes para tú generar riqueza, ¿ok? Siempre págate el 10% de todo lo que ganes, de todo lo que venga el dinero. Después el segundo principio es, una vez que ya tengas tu dinero, busca la forma de dónde diversificarlo. Pero si, por ejemplo, porque hubo en la parte de la historia, creo que fue Arcad, que se llamaba la persona, que él quiso invertir en joyas, pero lo invirtió con un man que vendía cerámicas. Entonces le dijo, ok, te doy mi dinero para que compres joyas. Y su mentor le dijo, ¿cómo le vas a dar dinero a un man que vende cerámica para que te traiga joyas? Si tú quieres joyas y vender las joyas, tienes que hablar con un joyero que es experto. Entonces, ahí hay claramente que si tú quieres invertir tu dinero, no sé, en bienes raíces o lo que sea, no vas a hablar con un doctor, tienes que hablar con un experto en la materia. Y ahí lo dice claramente en ese libro. Si quieres diversificar tu dinero o quieres invertir en algo, busca a los verdaderos expertos con resultados para ver si donde vas a poner tu dinero está bien o está mal. Y muchas personas hoy en día le hablan a su primo, a su tío, que no tienen nada que ver en eso, o a su amigo que ha entrado a ese tipo de empresas y le dice, oye, mira, estoy invirtiendo acá. Ah, sí, yo también invertí, vamos, hagámoslo juntos, yo también estoy ganando. Error. Busca a alguien que realmente sepa de la materia y que te diga si está bien o está mal. Como en el caso de la empresa F. Winning, que ahora sí lo puedo decir, ¿ok? Que yo hace 3 años dije que todas las empresas que están actualmente ahorita iban a caer. Una de ellas fue Cifra, otra fue Omega Pro, otras, ¿cómo se llama esta empresa? Validus, y también dije de F. Winning. Muchas personas me decían, hoy tengo mi dinero, acá me están ofreciendo tanta rentabilidad. Hermano, va a caer. Va a caer. Yo no meto mi plata ahí, no hay forma que meta mi plata ahí. Va a caer. No conozco quiénes son los dueños, no conozco las oficinas, no conozco esto ni nada de esas cosas. Ellos te dicen, en Omega, por ejemplo, decían, no, que aquí han venido futbolistas. ¿Y qué carajo? Ellos solamente saben patear una pelota, ellos no son inversionistas. O sea, ellos usaban solo imágenes de personas que no son referentes. Para decir a la gente, no, pero es que ahí está Ronaldinho. Y me vale madre Ronaldinho. Ronaldinho no es financiero. Ronaldinho vivía en una favela, jugó pelota y se volvió profesional y haciendo dinero de fútbol. Él no es Warren Buffett, no es Ray Dalio, ni George Soros, ni nadie de ellos. No es inversionista. Entonces es importante que sepas dónde vas a poner tu plata, que no te dejes llevar por emociones. Oye, pero está Eric Warren. Eric Warren tú le pagas 1 millón y va a la empresa que sea. Su chamba de él es capacitar. No importa qué empresa sea. Si tú le pagas a Eric Warren, él va a ir y va a capacitar, porque ese es su trabajo. Pero está Tony Robbins. No me importa. Tony Robbins también va a ir a capacitar porque le están pagando. O a ver, enséñame que Tony Robbins metió su dinero ahí. Entonces, a veces la gente se deja llevar mucho por las emociones. Renato, con respecto a los brokers, ahorita está de moda el tema de los brokers y después de la caída de FX Winning ha sido un golpe muy fuerte porque mucha gente realmente confió en este proyecto. ¿Qué pasa cómo puedes identificar un broker real para poder poner tu dinero ahí? Mira, ahí hay mucho esa controversia porque hay brokers hoy en día que están muy posicionados, son muy conocidos, no voy a decir nombres, pero que por más legalidades que te muestren, eso no te certifica que de una u otra forma no te puedan hacer perder dinero. ¿Y entonces cómo podemos confiar? Es una inversión, hermano. Y en una inversión
tienes que buscar todo tipo de respaldo. Por ejemplo, la FCA. Hay una regulación de los brokers. Tú entras a la FCA, buscas a ver tal broker, ¿está dentro de la FCA? Sí, entonces dale un check. FWINI creo que no estaba dentro de la FCA. ¿Por qué? Por un tema de que supuestamente sus operaciones eran haciendo arbitraje. Y en Forex no se puede hacer arbitraje. Y ellos decían que no están regulados por esa parte. De un segundo, ¿sí? Exacto, que no están regulados porque si se regulan, luego la FCA viene y le cierra el broker y todo lo demás. Entonces ahí hay como que, o sea, hermano, ¿qué está pasando ahí? O sea, todos los brokers te pueden mostrar ciertas regulaciones, ¿ok? Pero básicamente yo buscaría, pues si quiero unirme a un broker, ver la trayectoria, los años que tiene el broker, qué tan posicionado está en el mercado y cuántas personas hay dentro de ese broker, ¿no? Y también si están dentro de la FCA y todo lo demás. Por ejemplo, hace poco vinieron unos inversionistas brasileros que van a trabajar con nuestro broker. Se vinieron solamente desde Brasil a nuestro broker, solo para conocer las oficinas y conocer a todo el equipo corporativo y operativo. Porque ellos ya habían metido un dinero muy fuerte en FWINI, pero nunca conocieron a los dueños, nunca conocieron si tenían oficinas. Exacto, simplemente, ay, tomo mi dinero para todo. Ellos ya no querían pasar por eso. Querían tener un lugar tangible donde vean a las personas, donde vean la calidad y todo lo demás, y ya está. Entonces, por ejemplo, en nuestro broker lo que hacemos es eso. Si tú no confías, o sea, si tienes una desconfianza o te han estafado antes en otros brokers, pues ven, conócenos, conoce las oficinas, conoce al equipo, reúnete con nosotros y te vamos a contar por qué creamos un broker. El broker que nosotros creamos no fue para beneficiarnos, porque, o sea, a veces la gente piensa y dice, tienes un broker, wow, debes ganar mucha plata, y no. O sea, cuando haces las cosas correctas, la ganancia de dinero es muy a largo plazo. Pero cuando quieres hacer las maneras de forma rápida o de la manera como que quieres sacarle provecho a la gente con manipulaciones del mercado, sí, puedes hacer, porque por ejemplo, hoy en día nosotros vemos a mucha gente que gana mucho dinero con ciertos brokers y decimos, wow, mira qué tanto dinero están ganando, pero luego caen y desaparecen. Y es porque hay un mal manejo administrativo ahí. Y dentro de los brokers existen ciertos libros contables, ¿no? El libro A. El libro A, B. El libro B, exacto. No, yo me conozco después de, o sea, yo también, obviamente, creo que a mí no me estafaron. Uh-huh. Yo creo que invertí una cantidad de dinero y esa cantidad de dinero me dio un aprendizaje tipo Harvard, pero en finanzas, para no volver a meterlo ahí. Pero sí aprendí de los brokers porque justamente me había pasado eso. Y creo que tú lo puedes explicar mucho mejor sobre el libro A, el libro B, sí. La manipulación de que veo un trader ganando, le doy libre mercado a los traders que están perdiendo, bloqueo el mercado y los meto al libro B. ¿Tú puedes explicar mejor eso? O sea, y esto es muy confidencial, igual porque es un tema interno de broker, pero lo voy a explicar así como que muy práctico. Es sencillo. En el libro A, todo tu dinero está dentro de la liquidez del mercado, ¿ok? Está dentro de los bancos. Si tú ganas $1 millón, es fácil que puedas retirar ese $1 millón y te puedan pagar, porque no lo está ganando el dueño del broker, te lo está pagando la liquidez del mercado, o sea, hay millones. Y el otro libro, si tú ganas $1 millón, ahí sí el que te tiene que pagar es el dueño del broker. Pero si pierdes $1 millón si pierdes $1 millón, ahí el que gana es el dueño del broker. En cambio, en el otro libro, si pierdes $1 millón, el que gana es la liquidez y al dueño del broker solo le pagan una comisión. Esa es la diferencia, ¿ok? Y hay muchas personas que crean un broker, todo lo demás, para ponerlos a la mayoría en libro B. Porque dicen, no, porque es como un casino y todos pierden. Es un market maker. Exacto. O sea, también es un market maker porque al fin y al cabo hay ciertas manipulaciones. O sea, toda esa gente que te diga, no, pero aquí es SN y este no es market maker, todos son market maker, todos, absolutamente todo. El mercado mismo es market maker, ¿ok? Porque siempre va a haber una manipulación, una inflación o algo, siempre va a haber algo, ¿ok? Es más, hasta el proveedor de la parte dentro de la liquidez del mercado puede haber ciertos movimientos extraños y todo lo demás, pero obviamente que la diferencia que hay, tú sí puedes reclamar y te pueden decir qué tipo de movimiento extraño hubo y si ellos se equivocaron, pues te tendrán que devolver el dinero. En cambio, en el otro, si se equivocan, no hay una devolución de dinero porque no te pueden mostrar. ¿Me dejo entender? Totalmente. Aparte, en el libro A tú puedes pedir ticket de liquidez. Si te dicen que están invirtiendo tu dinero,
Entonces tú puedes decir, ok, a ver, muéstrame los tickets de liquidez. O sea, ¿qué es el ticket de liquidez? De que efectivamente tu dinero está saliendo a operarse al mercado real. En cambio, si es market maker, libro B, y tú pides ticket de liquidez, probablemente tu liquidez no exista porque no está operándose en el mercado real. Fue cuando toda la gente que invertía en FWIN y en diferentes proyectos de inversiones, yo le decía, pide el ticket de liquidez. Decían, no, eso no se puede dar porque eso es confidencial. Y la madre, nosotros lo damos. Si tú tienes más de 10,000 o 20,000 dólares de inversión dentro del fondo que tenemos o de las cuentas, tú pides tu ticket de liquidez, te damos tu ticket de liquidez para que veas que efectivamente todas tus transacciones están dentro de liquidez. ¿Por qué? Porque el broker que creamos básicamente fue para gestores, porque estábamos cansados de que nos hagan tonterías. No voy a decir el nombre de broker que nos hizo ciertas cosas. Dilo. No voy a decirlo. Pero hubo una pérdida de una persona muy grande que nos dijeron, no, esa persona metió operaciones aquí en Breña, pero esa persona vivía en Europa. ¿Cómo explicas tú que metió operaciones en Breña si vivía en Europa? Entonces ahí nos dimos cuenta que estos manes abrían operaciones desde otros IPs para manipular esas cosas. Y la persona se quejó y no le devolvieron su dinero. Ahí decidimos salirnos y buscar otro broker más. Entonces, hubieron muchos brokers que sí, ganamos mucho dinero con los brokers, ¿ok? Pero siempre nuestra visión fue crear nuestro broker para gestores, gente que maneje medio millón, 1,000,000, 10 millones, lo que sea, y no hacerle ese tipo de manipulaciones y ellos se sientan contentos, se sientan tranquilos y con la seguridad que su dinero iba en liquidez. ¿Para qué? Porque si tú eres un negocio de tiene que ser a largo plazo. Con esto tú puedes crear muchas cosas, pero es por esa razón que nosotros no dijimos, oye, hay que meter todos a Bebook y lo que sea. No, porque te puede jugar en contra y el día que no tengas para pagarle, tienes que dar a quiebra a tu broker y se tienes que cerrar y ya está. Totalmente. Quiero hacerte estas dos últimas preguntas para terminar la entrevista, Renato. ¿Qué significa un inversor inteligente? A ver, para mí un inversor inteligente es primero una persona que busca los recursos necesarios para saber dónde va a poner su dinero, ¿ok? Las probabilidades y estadísticas necesarias para saber qué tipo de riesgo tiene de perder. Porque obviamente un inversor inteligente no es el que no pierde, sino el que ha perdido muchas veces y eso le ha dado sabiduría para saber dónde poner su dinero. Entonces, yo como un inversor inteligente, si yo anteriormente he tenido muchas pérdidas, tengo que sacar todos los aprendizajes de esas pérdidas para invertir de una manera correcta. Ahora, también parte de eso hace de que invertir inteligentemente no es que pongas todos los huevos en una misma canasta. Invertir inteligentemente es que que aprendas a diversificar o inviertas en otras cosas, pero siempre y cuando estés asesorado de las personas correctas, con un abogado, o sepas de quién es la compañía, si realmente está legal, cuánto tiempo tiene la compañía, qué rentabilidades te está ofreciendo la compañía. Porque una vez yo hablé con un millonario y me dijo, Renato, yo prefiero el 1 y el 2% mensual o el 7% anual a largo plazo, que me dé la tranquilidad de que mi dinero probablemente tenga una pérdida, no sé, del 10% del capital, a querer buscar cifras estratosféricas y que sepa que en algún punto se pueda perder. Entonces yo prefiero esa tranquilidad de saber que de una u otra forma mi dinero está creciendo. Por eso que hay una empresa que se llama LR360, que está avalado por Citibank, que es de Estados Unidos, que te da una rentabilidad de un 10%, que ahí cotizan en la bolsa pues Nasdaq, Microsoft y muchas otras empresas grandísimas, pero te da una rentabilidad pequeña al año. Y hay gente que está muy tranquila ahí y le ofrecen pues ciertas temas de bienes raíces, si hay algún tema de pérdida, no hacen firmar documentaciones, ¿no? Entonces, el invertir de manera inteligente es esa, buscar la mayor probabilidad posible de que tu dinero no se pierda al 100%, ¿no? Okay. Y que todas las experiencias que has tenido te sirvan pues para invertir sabiamente. Okay. Porque la pérdida siempre va a estar, lo sabemos. La última pregunta, Renato, para despedirnos de esta maravillosa entrevista. ¿Cómo quieres ser recordado, Renato? Eso es algo que yo siempre me he cuestionado,
porque hace unos años atrás yo decía, yo quiero que me recuerden como el que rompió las cadenas de pobreza de mi familia, ¿no? Y el poder hacerles ver a mi familia que yo sí podía, ¿no? Y cosas así. Pero hoy en día, te soy sincero, simplemente vivo cada día sintiéndome bien, haciendo el bien a las personas y no me importa cómo me recuerden. Hoy en día me he desapegado de esa frase de cómo quieres que te recuerden. Porque para mí hoy el ponerme a pensar cómo quiero que me recuerden me hace sentir presión. Me hace sentir como que estoy vigilado. O controlado. Controlado. Muchas personas te pueden decir, no, yo quiero que me recuerden como esto, como esto, como esto. Pero yo simplemente vivo cada día, un día a la vez, sintiéndome bien, sin hacerle daño a nadie, tomando mucha acción, haciendo deporte, trabajando arduamente, levantándome a la hora que tenga que levantarme, siguiendo capacitándome. Y yo no sé cuándo me vaya a morir. Entonces, no sé si mañana me muera, no lo sé. Entonces no tengo ese pensamiento de cómo quiero que me recuerden. O, por ejemplo, ese también de cuál es tu propósito. O ponte una meta y cosas así. Yo simplemente trabajo, sí, tengo visiones grandes en vez de ponerme metas grandes. O sea, yo no estoy escribiendo las metas, estoy visualizándolas y sintiéndolas como si estuviera ahí. Entonces es eso. Simplemente vivo cada día como si fuera el último día de mi vida. Gracias, Renato, por haber estado aquí conmigo. Gracias a ti, hermano. Y hay que meternos un dota cualquier día. De todas maneras, hermano. De todas maneras que sí. Gracias, hermano. Gracias.